Primero, agradecerte por ver estas producciones, ya sea a las 7 de la tarde, donde cada una se sube a YouTube, canal Oscar Orquera. Te veo palabras de cada tarde a partir de las 19, 7 p.m. de la Argentina. Gracias. Gracias por los mensajes que me haces llegar. Y bueno, si estás viendo esto y no estás suscripto, si no estás suscripta al canal, me sería de una buena posibilidad, ¿no? Seguir creciendo con cantidades de suscriptores, que me sigas. La campanita la pones como alerta si querés, ¿no? Pero si podés seguirme, si no lo has hecho todavía, me lleva a seguir creciendo, ¿no? Y eso está muy bien. Y eso me parece que está muy bien. Em, Tengo para compartir hoy a un autor argentino. Yo no sé si aún se sigue contando, mostrando en las escuelas como hace 20 años atrás, pero es un autor para mostrar una fisonomía del interior de la Argentina. Claro, interior, depende de donde estés, es el interior, ¿no? Pero si tomamos punto de partida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, otros territorios, ¿no? Que no son esta ciudad de cemento, edificios, autopistas, avenidas, etcétera, etcétera. Bueno, si uno quiere conocer otro tipo de fisonomías, eh, me parece que recorrerlo a él tiene un plus, tiene un plus porque escribe muy bien, detalla muy bien y sobre todo lo que le sucede, al menos en este cuento, está puesto en ese interior. Eh, es un autor argentino con mucho reconocimiento, para mí merecería más reconocimiento. No recuerdo si en el gobierno de Néstor Kirchner o de Cristina Fernández de Kirchner se subieron libros completos a argentina.gov.ar. Libros completos en PDF que podés ingresar. Si buscas argentina.gov.ar, libro Horacio Quiroga, lo vas a encontrar. Pero también una institución que está muy ligada a la cultura, que es el Congreso de la Nación, y su biblioteca puntualmente también te da la posibilidad de descargar este libro que yo te voy a contar ahora. Obviamente, si lo puedes comprar, creo que siempre es mejor ese contacto con el papel, ese contacto con el libro, que lo cerrás, que lo marcás, que lo escribís, que te lo llevás al baño, al viaje, que el colectivo, el subte acá, el tren allá. Me parece que es otra dimensión el libro de papel. Hay gente que lee ya con pantallas, sin dudas, y les parece más práctico, más operativo. Pero para mí el papel, el tocarlo, el sentirlo, lo siento más mío. Siento más mía esa historia, ¿no? Y bueno, ya te di dos fuentes de donde puedes sacar este libro que te voy a contar ahora. En realidad el libro no, claro, claro. Es un cuento el que te voy a contar. Pero para descargar el libro completo tenés, te decía, ingresando acá estoy, argentina.gov.ar, pones Cuentos de amor, de locura y de muerte, Horacio Quiroga, y te va a aparecer el libro completo en PDF. Y si no, te los puedes descargar directamente desde la Biblioteca del Congreso de la Nación. Esto es BCN, Biblioteca Congreso Nación, o sea, BCN, B larga, bcn.gov.ar. Y ahí pones Horacio Quiroga, pones cuentos y te da la posibilidad de descargarlo completamente también en PDF. Y claro que esto está piola. De hecho, hay una síntesis aquí en el portal de la Biblioteca del Congreso que tiene muy buen material, muy buen material. Tiene esta introducción: cuentos de amor, de locura y de muerte. Cuentos de amor, de locura y de muerte de Horacio Quiroga es un libro
de cuentos indispensables en el que la naturaleza, la tragedia, el romance y lo inesperado son narrados de manera magistral, con profundo misterio y suspenso. De esto hay mucho, mucho. Eh, Dice, ponemos a disposición de los lectores la versión digital para descargar y disfrutar. Está muy bien. Es algo estatal, ¿no? Es algo del Estado y está muy bien, está muy bien. Pero la síntesis de este libro del cual extraje este cuento, Cuentos de amor, de locura y de muerte, de Horacio Quiroga, lo puedes descargar, repito, desde la biblioteca o también de argentina.gov.ar/cuentos, Horacio Quiroga, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero esa síntesis, la de la Biblioteca del Congreso de la Nación, habla de esto, ¿no? De lo inesperado, habla del misterio, del suspenso, en esos lugares, ¿no? Donde hay silencio, donde hay árboles, donde hay campo, donde la noche no es la misma noche que en una avenida de la ciudad de Buenos Aires, donde el silencio de esa noche no tiene nada que ver con el posible silencio de la noche de la ciudad autónoma de Buenos Aires o de cualquier ciudad de las más habitadas en la Argentina o en el mundo, ¿no? Y esa luz de las estrellas, esa luz de la luna, no tiene nada que ver con reflectores de la avenida 9 de Julio o Corrientes, por ejemplo, en esta ciudad autónoma de Buenos Aires. Pero él, Horacio Quiroga, retrata de manera magistral muchas escenas de ese espacio, de ese lugar, que no es ni malo ni bueno, sino que son lugares que si no habitas desde hace un rato, te puedes pegar un pequeño susto, ¿no? Digo, habitarlo, caminarlo desde un buen tiempo como para acercarte a él y que él se acerque a vos. Como casi todo, cuando te vas acercando a algo, la comunión es una, la comunión es diferente, ¿sí? Gracias por estar en TVO Palabras, el canal de YouTube de Oscar Orquera, que a las 7 de la tarde de Argentina aparecemos con un cuento, con una buena entrevista. Pero en principio vamos a charlar de Cuentos de locura y muerte, Horacio Quiroga. Elegimos El almohadón de plumas. Inesperado el desenlace. Inesperada la historia para mí en este tiempo, diciembre 2025. El vínculo hombre-mujer, los vínculos amorosos, los vínculos, sí, de las parejas que se casan, los tratos de tratarse, son muy diferentes en esta figura de Horacio Quiroga con el presente. Pero vale recordar que hay sectores como este y peores, pero el de Horacio Quiroga tiene una pintura que también marcaba una época. El almohadón de plumas, repito, Horacio Quiroga, desde el libro Cuentos de amor, de locura y de muerte. Su luna de miel fue un largo escalofrío. Rubia, angelical, tímida, el carácter duro de su marido heló sus soñadas niñerías de novia. Ella lo quería mucho. Sin embargo, aunque a veces con un ligero estremecimiento cuando, volviendo de noche juntos por la calle, echaba una furtiva mirada a la alta estatua de Jordán, mudo desde hacía una hora. Él, por su parte, la amaba profundamente sin darlo a conocer. Durante 3 meses, se habían casado en abril, vivieron una dicha especial. Sin duda hubiera ella deseado menos severidad en ese rígido cielo de amor, más expansiva e incauta ternura,
pero el impasible semblante de su marido la contenía siempre. La casa en que vivían influía no poco en sus estremecimientos. La blancura del patio silencioso, frisos, columnas y estatuas de mármol producía una otoñal impresión de palacio encantado. Dentro, el brillo glacial del estruco sin el más leve rasguño en las altas paredes afirmaba aquella sensación de desapacible, frío. Hay ambientes fríos, que uno sin darse cuenta lo hace. Al cruzar de una pieza a otra, los pasos hallaban eco en toda la casa, como si un largo abandono hubiera sensibilizado su resonancia. En ese extraño nido de amor, qué definición, Quiroga. En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño. Había concluido, no obstante, por echar un velo sobre sus antiguos sueños y aún vivía dormida en la casa hostil sin querer pensar en nada hasta que llegaba su marido. Esto es muy potente. En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño. Había concluido, no obstante, por echar un velo sobre sus antiguos sueños, y aún vivía dormida en la casa hostil sin querer pensar en nada hasta que llegaba su marido. No es raro que adelgazara, no era para nada raro semejante tensión, imagínate. Puede adelgazar uno tranquilamente. Tuvo un ligero ataque de influenza que se arrastró insidiosamente días y días. Voy de nuevo. No es raro que adelgazara, dije, ¿sí? Tuvo un ligero ataque de influenza que se arrastró insidiosamente días y días, que se prolongó. Alicia no se reponía nunca. Esta es la verdad. Al fin, una tarde pudo salir al jardín apoyada en el brazo de su marido. Miraba indiferente a uno, miraba indiferente a otro, y ella también miraba indiferente a un lado y a otro. De pronto, Jordán, con honda ternura, podemos decir, le pasó muy lento la mano por la cabeza y Alicia rompió enseguida en llanto, echándole los brazos al cuello de su hombre. Lloró largamente, todo su espanto callado, redoblando el llanto a la más leve caricia de Jordán. Luego, ese llanto fue retardándose, podría ser la palabra, ¿sí? Y aún quedó largo rato escondida en su cuello, sin moverse, sin pronunciar una palabra, en el cuello de él. Fue ese el último día que Alicia estuvo levantada. Fue ese el último día. Al siguiente amaneció desvanecida. El médico de Jordán la examinó con su característica atención, su empeño, ordenándole calma y descansos absolutos. No se mueva. No sé, le dijo Jordán en la puerta de calle. Tiene una gran debilidad que no me explico, y sin vómitos, sin nada. Si mañana se despierta como hoy, llámeme enseguida, dijo el médico, y se fue. Al día siguiente, Alicia amaneció peor. Hubo consulta, constatándose una anemia agudísima y completamente inexplicable. No se podía explicar esto.
Alicia no tuvo más desmayos, pero se iba visiblemente camino a la muerte. Todo el día el dormitorio estaba con las luces prendidas y en pleno silencio. Pasábanse horas sin que se oyera el menor ruido. Alicia dormitaba. Jordán vivía casi en la sala, también con toda la luz del día encendida, ¿no? Se paseaba de un extremo a otro de la casa, de ese espacio, con una incansable obstinación. La alfombra ahogaba sus pasos, podríamos decir. Sí. A ratos entraba en el dormitorio y proseguía su mudo vaivén a lo largo de la cama. ¡Qué imagen! Deteniéndose un instante en cada extremo a mirar a su mujer. Le tengo que decir que pronto Alicia comenzó a tener alucinaciones confusas y flotantes en principio, y que descendieron luego a ras del suelo, podría decir. La joven, con los ojos desmesuradamente abiertos, no hacía sino mirar la alfombra a uno y a otro lado del respaldo de la cama. Así estaba Alicia. Una noche que de repente quedó con los ojos fijos. ¡Wow! Al rato abrió la boca para gritar y su nariz y labios empezaron a mostrar sudor, pero mucho sudor. ¡Jordán! ¡Jordán!, clamó rígida de espanto, sin dejar mirar la alfombra. ¡Jordán! ¡Jordán! Jordán corrió al dormitorio y al verlo aparecer, Alicia lanzó un alarido de horror. Soy yo, Alicia. Alicia, soy yo. Alicia lo miró con extravío, miró la alfombra, volvió a mirarlo y después de largo rato de estupefacta confrontación volvió en sí. Sonrió y tomó entre las suyas la mano de su marido, acariciándole por media hora, pero temblando. Entre sus alucinaciones más porfiadas, podemos decir, hubo un antropoide apoyado en la alfombra sobre los dedos que tenía fijos en ella los ojos. Los médicos volvieron inútilmente. Había allí delante de ellos una vida que se acababa, desangrándose día a día, hora tras hora, sin saber absolutamente cómo se iba esa vida. Entre sí se lo decían los médicos. En la última consulta, Alicia yacía en estupor mientras ellos, los médicos, pulsaban, pasándose de uno a otro esa muñeca inerte de ella, obviamente. La observaron largo rato en silencio y siguieron al comedor, salieron del cuarto de ella. Se encogió de hombros, desalentado, el médico de cabecera. Es un caso inexplicable. Poco hay que hacer. Solo eso me faltaba, resopló Jordán.
Se movió, tembló bruscamente sobre la mesa. Casi se desmaya. Alicia fue extinguiéndose en su delirio de anemia, agravado de tarde, pero que remitía siempre en las primeras horas. Ahí estaba el impacto. Durante el día no avanzaba su enfermedad, pero cada mañana amanecía lívida, en síncope casi, cada mañana así amanecía. Parecía que únicamente de noche se le fuera la vida en nuevas oleadas de sangre. ¿Escuchás? Parecía que eso estaba solamente en la noche. Tenía siempre, al despertar, la sensación de estar desplomada en la cama con 1.000.000 de kilos encima. ¡Qué sensación! Desde el tercer día, este hundimiento no la abandonó más. Apenas podía mover la cabeza, no quiso que le tocaran la cama ni aún que le arreglaran el almohadón. Sus terrores crepusculares avanzaban ahora en forma de monstruos que se arrastraban hasta la cama y trepaban dificultosamente por su colcha. Perdió luego el conocimiento. Con todo esto, los 2 días finales deliró sin cesar, a media voz. Las luces continuaban fúnebremente encendidas en el dormitorio y en la sala. En el silencio agónico de la casa no se oía más que el delirio monótono. En el silencio agónico de la casa no se oía más que el delirio monótono que salía de esa cama. Y el sordo retumbo de los eternos pasos de Jordán. Eso era todo. Alicia murió, podríamos decir, por fin, ante semejante sufrimiento, ¿no? Ante semejante sufrimiento. La ama de llaves, cuando entró después a deshacer la cama, sola ya miró un rato extrañadamente el almohadón. La ama de llaves, te repito, una vez muerta Alicia, entra al cuarto, deshace la cama y miró un buen rato extrañada a un almohadón. «Señor», llamó a Jordán, «en el almohadón hay manchas, parecen de sangre». Jordán se acercó rápidamente y se dobló sobre aquel. Efectivamente, sobre la funda, a ambos lados del hueco que había dejado la cabeza de Alicia, se veían manchas oscuras. «Parecen picaduras», dijo la ama de llaves después de un rato de inmóvil observación. «Parecen picaduras, sí». «Levántelo a la luz», le pidió Jordán. La ama de llaves lo levantó, pero enseguida lo dejó caer y se quedó mirando a aquel lívida y temblando. Se quedó así, ¿no? Vio, lo soltó y se quedó mirando ese almohadón, espantada. Sin saber por qué, Jordán sintió que los cabellos de él se electrizaban. «¿Qué hay?», murmuró con la voz ronca. «¿Qué hay? ¿Qué hay?». «Pesa mucho», articuló la ama de llaves. «Pesa mucho, señor». Y ella temblaba. La almohada pesaba mucho y ella temblaba al contarle esto a Jordán. Jordán lo levantó. Pesaba extraordinariamente ese almohadón.
Salieron con él y sobre la mesa del comedor Jordán cortó funda y envoltura de un tajo. ¡Sac! Las plumas superiores, volaron y la sirvienta dio un grito de horror con toda su boca abierta. Lavándose las manos, crispadas rápidamente. Sobre el fondo, entre las plumas, moviendo lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa, sí, era dentro de ese almohadón. Estaba tan hinchado que apenas se marcaba, se pronunciaba su boca. Noche a noche, desde que Alicia había caído en cama, había aplicado sigilosamente su boca, su trompa, mejor dicho, en las sienes de aquella, de ella, de Alicia, chupándole la sangre. La picadura era casi imperceptible. La remoción diaria del almohadón, sin duda, había impedido al principio su desarrollo, pero desde que la joven no pudo moverse, la succión fue vertiginosa. En 5 días, en 5 noches, había el monstruo vaciado a Alicia, tan solo en 5 días. Estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable, muy favorable, y no es raro hallarlos en los almohadones de pluma. Qué historia, Dios mío. La historia de un hombre que nos mete en esa profundidad con una narración de misterio, de impacto y con este final absolutamente doloroso. Muy doloroso. Horacio Quiroga, una pluma selecta, por dar un título rápido y que entendamos, desde el libro Cuentos de amor, de locura y de muerte, El almohadón de plumas. Gracias por estar en este canal, mi canal de YouTube, Oscar Orquera. Tenemos 2 emisiones, una a las 9 de la mañana, de lunes a viernes, 9 de la mañana de Argentina, con tapa de diarios de papel, noticias, videos, comentarios, nada objetivo, es todo subjetivo lo que nosotros contamos. Ahí a las 9 de la mañana de Argentina, lo hacemos durante 1 hora. Y a esta hora, más o menos, 7 de la tarde de Argentina, 7 p.m. de este país, llegamos con palabras, con cuentos como el de ahora, como este, de Horacio Quiroga, El almohadón de plumas, cuentos de amor, de locura y de muerte. Ahí te dejé 2 fuentes como para bajar de este libro si te interesa, o comprarlo, que también es muy interesante. Me llamo Oscar Orquera, gracias por estar en mi canal. Hasta luego.